Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Les habla el profeta Óscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, para comenzar un nuevo culto de Fuego Profético de las Naciones desde Buenos Aires, Argentina, y con los hermanos que se han hecho presentes el día de hoy, los que verán repeticiones por nuestros canales de YouTube, Fuego Profético de las Naciones o Profeta Óscar Torres, también por los canales de streaming, también por las redes sociales, también por todos los medios que salen, todas estas transmisiones que hacemos de lunes a lunes con todo el amor del Señor. Así que bendecimos a los hermanos que están aquí, los que verán repeticiones y los que no han podido llegar, Señor, permite que se conecten. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria a ti. Vamos a comenzar orando al Señor. Amén. Hay hermanos que me están comentando que tienen problemas de electricidad, otros tienen problemas de internet. Está en una batalla bastante fuerte por la conexión. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Sara que si puede orar, así comenzamos. Una breve oración y vamos a la alabanza. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, en este tiempo de conectar, Padre, de continente a continente. Gracias, Señor, por el profeta Óscar. Bendícelo, Señor, guíalo en esta noche. Dale esa palabra viva que tienes para tus hijos. Gracias, Señor, por todos, también tus beneficios y tu gracia siempre sobre tu iglesia virtual, Señor, sobre toda tu iglesia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor tan grande con que nos amas. Bendito sea tu nombre, Señor. Te dejamos todas las cosas en tus manos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Sara, desde Santander, España. Y vamos a la alabanza y vamos a gozarnos en Dios, porque esta alabanza es para el Rey de Reyes. ¡Vamos! Vamos a pelear hoy la buena batalla. ¡Hey! Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Conmigo, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Ale! ¡Hey! Goza tu pueblo. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado. Dilo fuerte. Fue cantando, otras veces gritando. Nube en el desierto, cántalo fuerte. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero,
le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que se oiga tu pueblo diciendo, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, con mi alabanza pelearé, porque danza y pandero yo daré. Cimbal mi trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Levanta tu voz esta noche y lo fuerte. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Y danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor. Vamos, cántalo fuerte conmigo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Sí, Señor. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Yeah, yeah. Sí, Señor. Conmigo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Hey, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Júbilo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Sí, Señor. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado.
Gloria a Dios, un Dios campeón, un Dios todopoderoso es quien está con nosotros. Amén. Y vamos a comenzar este domingo de Santa Cena, vamos a comenzar este domingo especial, primer domingo del mes de diciembre, día 4 de diciembre del 2022, terminando otro año más en victoria, bendecidos y en victoria. Y el Señor me habló, me hizo recordar cuando los principios de mi conversión a Cristo, de cuando llegué a los caminos del Señor, por esas cosas de la vida. Yo estaba inmerso, luego de muchos años de haber entrado en una búsqueda espiritual, de entender lo que me pasaba, porque, como ustedes saben, yo tengo la visión, el don de visión desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre, y el enemigo me fue desviando por diferentes corrientes, por diferentes lugares, sectas, egiptología, tarot, inmundicia, brujería celta, magia blanca, negra, roja. Investigaba siempre lo oculto, era un apasionado por el ocultismo. Hasta que a los 17 años una mujer que vino aquí a ayudar a mi madre cuando se enfermó, a limpiar y hacer sus quehaceres domésticos, dijo que yo tenía poderes y que tenía que ser... Me describió tal cual lo que me pasaba y que ella me podía ayudar. Y yo lo tomé como algo que venía de Dios, porque yo venía clamando a Dios para que me guiaran hacia algún lugar. Y me llevó a un centro espiritista blanco llamado Mahatma Gandhi. Y allí ellos decían que ayudaban a la gente, pero en realidad, como todo centro de ese tipo, lo único que querían era el dinero de la gente. Había más de 150 videntes trabajando en conjunto, se hacían operaciones astrales, se hacían levitaciones. Aprendí un montón de técnicas del ocultismo horribles. Mi corazón no era dañar a nadie, ni nunca hice mal a nadie, no hice trabajos para maldecir a nadie, pero sí para que la gente se sane. Y yo siempre recuerdo que aún en los peores momentos, cuando tomaba espíritus, como decían ellos, es como hacer una autoposesión. Uno invoca el espíritu de alguien y supuestamente entra en uno. En realidad descubrí luego que eran espíritus de engaño. Siempre decía en ese momento, cuando traían a algún enfermo, a alguien para rezarle, decían ellos, yo decía en el nombre de Dios y Jesús sea sano. Y la gente se sanaba, porque en mi corazón no había maldad. Yo quería que la gente se sanara. Y me transformé en lo que vulgarmente se conoce como un curandero. Pero un día el Señor obró en mí. La primera bendición que recibí fue mi matrimonio, mi esposa. Y luego me transformó conociendo a un pastor, Carrevedo, un anciano. Yo ya me habían predicado más de 100 pastores y los daba vuelta como una tortilla. No podían conmigo porque era demasiado poder del enemigo que había en mí. Hasta que un día llegó un pequeño hombre, anciano, bajito, y me dijo, yo tengo algo para vos. Y 3 años antes, en una sesión espiritista, con 12 asistentes, 12 brujas, digamos, las puertas y ventanas se abrieron de golpe, reventaron los vidrios, era como si viniera un huracán. No era el Caribe, sino que era Lanús, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vi una visión de un anciano alto, como de 3 metros, con un báculo, me señalaba una puerta, y esa puerta se abre y aparece un anciano calvo, con un traje, una corbata, y me llamaba. Y escuché una voz que me dijo, por allí está tu salvación. 3 años después conozco
al hombre de la visión, que no era nada más ni nada menos que ese pastor, el pastor Carrevedo. Ahí él solamente me dijo, ¿vos te creés que tenés poder? ¿Vos te creés que te vas a burlar de Dios? Me puso el dedo en la frente, caí como 3 metros. Y me dejó ahí tirado y se fue a la cocina, luego volvió, me ministró, me habló y nunca más me separé de él hasta su muerte. Pero quiero hablar de lo que significa, porque la palabra de hoy se llama, Dios te llama a una vida de servicio, de ser siervo. Y yo pensaba, cuando el Señor obró en mí de tal manera y me transformó, yo era un joven sin experiencia en la vida y menos de la iglesia evangélica, sí la católica. Pero cuando oí expresiones como decía tal persona se fue a tal país para servir al Señor, yo pensaba que solamente, claro, yo había cometido muchos errores en mi vida, que solo los pastores, los que venían de familia de pastores, los que tenían bondad, que eran misioneros, eran los que podían servir a Dios. Yo no entraba nunca en esa lista de gente, pero mi corazón estallaba por dentro por servirle a Dios. Yo quería servirlo a Dios, pero no sabía cómo. Me la había pasado toda mi vida recibiendo visiones, anticipando cosas, premoniciones, cosas que pensaba y luego ocurrirían. Pero nunca pensé que Dios me podría usar a mí. Había tanta carga por la culpa que llevaba encima, mucha culpa, desde los 10, 12, 13 años. Culpa y culpa y culpa y culpa. Recibía ataques de mi propia familia, recibía ataques de la gente del barrio, no tenía un carácter muy dócil. Y siempre me comparaban con mi hermano, que me decían, mi hermano, ay, es tan bueno y yo es tan malo. Pero yo jamás pensaría, ni se me cruzaba por la cabeza que yo podía servir a Cristo, ser un siervo de Dios. Pero el pastor Carrevedo el primer día me dijo, Dios te trajo aquí para cosas grandes. Y si Dios me lo reveló a mí, grandes cosas te esperan en Dios. Mi primer pensamiento, ¿sabe cuál fue? Uy, otro chanta más que me dice que el piripipí, que Dios me va a usar y que las naciones y que todo lo demás, pues ya me lo habían dicho. Muchos pastores venían a buscarme. Yo decía, pero esto no tiene nadie que buscar, buscan a otro. ¿Por qué a mí siempre? ¿Y sabe por qué? Porque Dios me había elegido desde el vientre de mi madre para servir a Dios, como te eligió a ti, como elige a tanta gente. Dios no elige lo más bonito, lo más hermoso, lo más perfecto del mundo, sino que de lo peor Dios saca lo mejor. Porque la gente se tiene que convertir primero por ver la transformación de tu vida en testimonio. Porque nosotros somos testimonios vivos del Señor. Y quiero hablarte la verdad, porque yo no creí nunca que Dios me usaría. Y por supuesto que un llamado de parte de Dios para servir el tiempo completo solo es para personas escogidas. Y yo nunca me sentía en aquel tiempo como alguien elegido por Dios. Había mucho pesar, mucha pena, frustración, carga. Había tantas cosas sobre mí que Dios me dio una orden y me dijo, primero, cambia tu vida, cambia de lugares. Te voy a dar una esposa. Y me la dio, ahí la tiene. 37 años. Y luego de conocerla en 7 meses, 8 meses, me casé. Pero Dios dijo, va a calmar tu espíritu. Va a sosegar toda esa fortaleza que tienes, la vas a emplear para otro lado, para atacar al enemigo. Y la verdad sobre esto, pero veamos primero qué significa la palabra servir. Servir podemos intuir que puede significar ser útil para un propósito, ¿no?
Yo puedo servir para manejar, para curar, para sanar, pero la palabra servir se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona, por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Y un siervo de Dios debe estar en todo tiempo y en todo lugar para servir a Dios en todo lo que Él te pida, sin importar cuál es tu opinión, cuál es tu plan. Uno cuando dice, yo quiero servirte, Señor, heme aquí, yo y mi casa te serviremos, está poniendo en manos de Dios la decisión de dónde, cuándo, con quién, qué y de todo lo que debemos hacer. Todo verdadero creyente, mira lo que le digo, todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Lee Romanos 6:22. Fíjese lo que vamos a ver. Todo creyente verdadero es un siervo de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora que fuimos comprados por la sangre, fuimos santificados, ¿sí? Y somos siervos de Dios y tenemos la vida eterna. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos los dueños de nuestra vida, sino que tenemos el mejor amo y señor del mundo, el propio Dios. Le pertenecemos a Dios. Y cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, una de las primeras cosas que le preguntó fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto está en el libro de los Hechos 9:6. Y esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo. Debe servir a Jesús, no a tus planes, no a tus metas. Uno dice, sí, pero si las metas que yo tengo no se cumplen, si las metas que yo me planifiqué toda la vida, Dios me manda a hacer lo contrario. En inglés se dice, it's up to you, es tu decisión. Pero yo deseo obedecer a Jesús. Siervo de Dios es aquel que obedece sin preguntar. Y esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos y voy a mencionar solo dos a nombre de ilustración. La suegra de Pedro, cuando el Señor le sanó de su fiebre, ella le servía a él y a sus discípulos. Mateo 8:15. La suegra de Pedro, cuando el Señor le sanó su fiebre, ella le servía a él y a sus discípulos. Otro ejemplo, un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio, ellas le servían con sus bienes. Léeme Lucas 8, versículo del 1 al 3. Mujeres. Del 1 al 3. Sí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Repetir los nombres. María Magdalena, Juana. María Magdalena, Juana y Susana. Susana. 3 mujeres que habían sido libradas. Seguían al maestro y a sus discípulos y le servían. ¿Sí? Entonces vemos que el servicio de Dios fluye de un corazón
agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Cuando hay agradecimiento en tu corazón, cuando ves que Él te libró de una muerte horrenda, cuando Él te salvó, cuando Él te sanó, cuando Él te libertó, cuando Él te hizo hijo de Dios, hay agradecimiento en nuestro corazón y en nuestra alma. Y ahí nace un deseo de servir a Dios sirviendo a los demás. Porque servirlo a Dios no es solamente alabar a Dios, adorar a Dios, sino servir a los demás, amar al prójimo, hacer servicio social, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, levantar bendición al menesteroso, llevar la obra de caridad de Dios por todo el mundo, la obra de amor. Y queremos servir a Dios, nace ese deseo en nuestro corazón profundo de servir a Dios sirviendo a los demás. Para esto hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Por eso lo primero que hace Dios, y yo recuerdo aquellos tiempos donde me convertí a Jesús, que Él transformó mi corazón en un corazón humilde y lleno de amor. Yo no era para nada humilde, acá está mi mujer que es testigo, soberbio, y no era para nada amoroso. Era muy violento, muy de discutir, muy de pelear. Va a decir que mucho no cambié, pero bueno, sí, cambié. A lo que era antes hemos cambiado bastante. Pero Dios transforma primero tu corazón, te da humildad. Porque lo primero que me maravilló cuando empecé a leer la palabra fue un versículo que dice Jesús, sed humilde como yo soy humilde. Sed humilde como yo soy humilde. Y Dios, que es amor y es todo lo que ves, va a llenar de amor tu corazón, no solo por Él, sino por su obra. Y debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Aunque sea un vagabundo de la calle, usted va a sentir en su corazón el deseo de ayudarlo, de levantarlo, pero no como quien da una limosna, no. El deseo de que ese hermano o hermana se ponga bien, porque usted ya lo verá como un hermano en Cristo. Ya lo verá con los ojos de Jesús y no con los ojos del mundo, que los echan a patadas de todos lados porque tal vez estén sucios, andrajosos, ¿sí? Nadie les da consuelo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo y buscando cada uno sus propios intereses, no buscando, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 3 y 4. Todo el mundo es más que uno. Cuando uno aprende a ser humilde, a ponerse en el último lugar, Dios se exalta sobre tu vida, te pone por delante, te pone al servicio de Él, porque no hubo nadie tan humilde y tan poderoso como Jesús aquí en la tierra. No existió hombre en la tierra que pudiera igualarle. Recuerdo una vez hace años, hice un gran evento con pastores brasileños. Lo hicimos en un estadio de básquet de aquí con 10.000 personas por noche. Y por mi decisión, había sillas, la plataforma colocada así de manera vertical. Y es muy común cuando se hacen esos eventos internacionales que se ponen las primeras pilas para los pastores. Y yo mandé poner las pilas de los pastores al final, las últimas pilas. Y yo veía que entraban todos los pastores. Yo no hice invitaciones especiales, era abierto, libre para todos. Pero cuando se enteraron que venían 20 predicadores brasileños, músicos, uno que hacía milagros, vinieron de todos lados. Pero cuando entraban y los sugieres, les decían, ¿usted es pastor? Sí, venga por acá. Pero no, acá no puede ser. ¿Cómo vamos a ir nosotros en la última fila?
y no entendieron el mensaje de Cristo. Porque todos querían estar en la primera fila o arriba de la plataforma para que todo el mundo los viese y se vanagloriaban de lo importante que eran. Y yo les dije, pastores, si alguno quiere orar después por la ofrenda, es lo único que voy a compartir. ¿Sabe por qué? Porque de aquí atrás se ve mejor. De aquí atrás, si alguien queda manifestado en el medio de la administración, ustedes pueden salir de su lugar como autoridad de Cristo, como siervos, y ministrarlo. Ustedes pueden ayudar, pero yo no vi a nadie que pueda ver con sus ojos en la nuca. Así que el primer lugar es Cristo. El que está en la plataforma es Jesucristo y todos los demás estamos por igual. La mitad se ofendió y se fue, pero los otros entendieron y fueron 4 noches maravillosas de la gloria de Dios, con milagros tremendos, con una unción tremenda de nuestros hermanos de Brasil, y fueron días maravillosos. Pero se ofendieron algunos por el simple hecho que no podían estar en las primeras filas, marcados como el lugar especial para los siervos de Dios. Y el lugar especial que Dios te da para el servicio al Señor es en el campo de batalla, sirviendo a los que no conocen a Cristo, dándole de comer al que tiene hambre, vistiendo al que está desnudo, llevando una palabra de fe a aquel que está en el hospital, que está muriendo. Ese es el siervo verdadero, el siervo que ama a Cristo, el siervo que tiene humildad, el siervo que no le importa dónde esté ni qué esté haciendo, sino que va a servir a Dios de todas maneras. ¿Cuáles son los intereses que debe tener un siervo? ¿Qué le debe interesar a un siervo de Dios? Dios nos llama a una vida de servicio. Un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de los que lo rodean. ¿Cómo puedo ir yo a predicarle a gente que, por ejemplo, aquí los jubilados no tienen ni para comprar remedios, ni para comprar comida, ni pagar su renta? Le puedo predicar un evangelio maravilloso de riquezas, de abundancia, si tiene su barriga vacía, si no puede comprar un remedio para la presión. ¿Qué tengo que hacer como siervo? Primero, solucionar su problema. En la medida de lo posible, voy a poner mi dinero, voy a poner mi esfuerzo para que coma, para que se vista, para que tenga su remedio, y luego le hablo de Jesús. Pero el siervo verdadero hace eso. Ahora, el siervo inútil, como dice la palabra, el siervo que no da fruto, es aquel que pide y pide y pide y pide y pide del pueblo de Dios ofrendas, diezmos, que ni siquiera sabe cómo administrarlo, que no da fruto nunca, porque nunca da fruto, solo roba ovejas de otro corral. Cuando Dios te manda ir por todo el mundo, prediquen el evangelio del reino, y el evangelio del reino es poder, es milagro, prodigio, maravilla. Sanen a los enfermos, no dijo oren por ellos, los sanen, nos dio el poder de sanar los enfermos y de expulsar demonios. Entonces hay mucha gente que luego de la pandemia, como pasó aquí en mi ciudad, de más de 1 millón, casi 1 millón de habitantes, tuvieron que cerrar las iglesias. Porque claro, ya la gente no tiene suficiente empleo, no tiene trabajo o no tiene dinero para darle sus ofrendas y sus diezmos como corresponde. Está muy bien eso, está en la ley. Pero no saben cómo actuar como siervos de Dios. Mira, cuando dedicas tu vida, tu corazón a servir a Dios, no necesitas de nadie más que de la mano de Dios. Yo mi oración es todos los días: Señor, nunca me sueltes de tu mano, porque siempre te serviré. En cualquier condición, en cualquier lugar, como sea, donde sea, hazme tu siervo, sigo siendo tu siervo, con o sin. Señor, Dios no nos llama a una vida de servicio, y un siervo nunca va a mirar por sus intereses en primer lugar. Yo no miré cuando Dios me dijo, deja todo, quiero tiempo completo. Yo dije, Señor, lo primero que pensé es cómo voy a mantener mi familia, mis hijos, si no trabajo. Y eso sería pensar con la lógica humana.
pero me dijo, yo siempre te sustentaré. Y recuerdo que mi hija era pequeñita, empecé a predicar en lugares y los pastores, luego de pedir 3, 4 ofrendas, saqueando a la gente, me decían, y si usted quiere, ahora pide una ofrenda para sus gastos, sabiendo que era la misma gente y la misma que habían dado 2 y 3 ofrendas. Y recuerdo la primera vez en San Francisco Solano, que Dios me sorprendió grandemente. Dios me hizo abrir mi Biblia, la puse en una mesa. Dije, mira, el pastor me dijo que pida una ofrenda, yo no acostumbro, pero todo aquel que quiera, y que sienta de corazón, bendiga mi vida. Y seguí predicando, y seguí ministrando, y seguí profetizando, y seguí trabajando. Y cuando miro la mesa, al final, estaba repleta de dinero, relojes, celulares. Puse todo en una bolsita de tela, parecía una bolsa de esa que usaban en la antigüedad. Y mi hija, que era pequeña, le gustaba contar las moneditas, le gustaba sacar porque venían aros, venían montones de cosas. Y entre esos, no solo había dinero, sino que había un reloj de marca muy caro, un Rolex. Y cuando le digo al pastor, hoy con el Señor, digo, mire, pusieron esto, tal vez alguno se equivocó. Y dice, no, lo habrán robado alguno y lo puso ahí. Mire qué fe que tendría el pastor. Había levantado 4 ofrendas y la última fue tremenda la cantidad de bendición que recibí. Y ahí entendí que el Señor siempre me respondería en todo lugar. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios. Nunca fui detrás del dinero, nunca fui detrás de la fama. Siempre fui a servir a todo aquel y prediqué de la misma manera para 2 personas o para 40.000 en un estadio de fútbol. Siempre prediqué, nunca pregunté cuánto me irían a dar, porque el Señor sabía. Y cada vez que he salido de gira a un país, me decía el Señor, antes de salir, vas a volver con tanto dinero. Y volvía con esa cantidad. Y no poco. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón siempre hubo humildad. Y lo único que le dije al Señor, úsame como quieras. Haz de mí lo que quieras. Y siempre hasta el día de hoy sigo de la misma manera. Debemos ver como un verdadero siervo y no mirar para otro lado cuando hay necesidad a tu alrededor. Cuando hay hambre, cuando hay dolor, cuando hay tristeza. Ahí no hay cansancio que valga. Puedes estar destruido, cansado. Y sin embargo, Dios te dice, levántate y ve a ministrar a tal persona. Levanta el teléfono y llama a Julio, a María, a todos aquellos que necesitan. Ve al hospital y ora por los enfermos. Pero Señor, estoy cansado, no he comido. La recompensa viene. Tú confía en mí. Y esa voz continuamente acompaña a los siervos de Dios. No a mí que soy profeta, al otro que es pastor, a todos los hijos de Dios que deciden servir a Jesús con humildad. Porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. No tenemos un traje de siervo, ¿no es cierto?, para ciertas horas del día. No tenemos una corbata, algo que nos identifique, este siervo de Dios. El siervo cristiano lo es 24 horas del día y los 7 días a la semana. Estoy al servicio del Señor, 30 días al mes. Todo el año estoy al servicio de Dios. Para servir a los demás hace falta tener el corazón humilde. Yo no era para nada humilde. Tampoco tenía amor en mi corazón. Era como un perro malo, me decían, porque en mi corazón había odio, resentimiento, rencor. Pero Dios transformó todo eso en el principio de un siervo. Corazón humilde y amor, porque Dios es amor. Y debemos considerar a los demás que son más importantes que nosotros. Porque Jesús dijo, dejad a los humildes, a los pobres, a los niños, que vengan a mí. ¿Y qué hacemos nosotros por ellos? A veces creemos que la iglesia es el lugar
para hacer el servicio a Dios. La iglesia, servimos a un pastor, servimos acá, servimos allá, pero ¿qué servicio hacemos realmente a Dios? Y no voy contra los templos, no voy contra la iglesia, voy contra los hipócritas que creen que servir a Dios es concurrir todos los domingos a la iglesia, saludar al pastor, saludar a la pastora, que me vea cantando, que me vea alabando, pero ¿qué fruto dio tu servicio al Señor? A veces creemos que es el único lugar para el servicio cristiano la iglesia. Y cuando tenemos un ministerio, una responsabilidad de servir a los demás, y esto es verdad en un sentido especial, la iglesia debe haber y tener un orden, y no todos pueden o deben predicar desde un púlpito. No hace falta. No todos pueden o deben ser maestros de jóvenes o niños o ancianos. No todos son evangelistas. Para que una iglesia funcione, todos los miembros han de poner al servicio del Señor los dones que recibieron, ¿sí? Los dones que recibieron de parte de Él. Dios nos da dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio o disfrute, sino para la edificación del pueblo. El apóstol Pedro lo deja claro. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en 1 de Pedro 4, del versículo 10 al 11. Guárdelo, reténgalo, para que sepa muy bien que el servicio a Cristo, el servicio a Dios, se trata de un servicio a los demás. Por lo tanto, este es un pensamiento, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de Dios. No pongas excusa que no sabes hacer nada. Siempre todo ser humano que integra la Iglesia de Cristo, todo hijo de Dios, tiene algo que ofrecer sirviendo a la Iglesia de Cristo, ergo sirviendo a Dios. Yo recuerdo que al principio siempre he sido rebelde, pero me trataban de rebeldía porque yo decía, ¿para qué voy a profetizar, a predicar en iglesias? ¿Para qué le voy a adivinar el futuro? Porque para eso venían. Para que a través de mi don le pudiera decir, ay, Dios te va a dar un auto nuevo, una casa nueva, Juanita se casa con Pedrito. No, porque esas profecías no edifican a nadie. Ahora, cuando salía a las calles, cuando salía a las plazas, cuando salía a hacer campañas públicas y el Señor me empezó a revelar nombres, números de documento, nombre y apellido de la gente, direcciones, por radio aún, el pueblo se impactó. ¿Cuál pueblo? El de Dios no, el pueblo ciego, el que no tenía Cristo. Y se multiplicaron los miembros de iglesias en todo el mundo. Eso es poner tu don humildemente al servicio de la obra de Dios. Y como decía mi esposa la vez pasada, por la palabra de uno cosechó, uno sembró, el otro regó y otro cosechó. Para eso son los dones en la iglesia, para que todos juntos estemos al servicio de Dios. Todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de Dios, pero debemos ponerlos juntos al servicio de la iglesia. Y si no estás seguro, pregunta a tu pastor o a alguien que te conozca bien. Los dones que recibimos no son para lucirte, no son para que otros digan qué bien, qué buen siervo eres, qué buen profeta, o hacer algún trabajo. Son para ministrar a los demás, para edificación de la iglesia, para los que están al lado tuyo.
perdón, crezcan y se edifiquen. Para esto son los dones que Dios te da, para que los uses, para ganar almas, para consolar a gente, para que aquel que está enfermo le lleves una palabra de bendición. Debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores, con un espíritu humilde. Hay que bajarse del caballo. El único que está arriba es Jesús. Todos los demás somos iguales, todos. Pastor, pastoras, profetas, sea cual fuere el don que tienes. Yo recuerdo a mi pastor con mucha sabiduría. Le dije, yo quiero predicar, pastor, quiero subir al púlpito, quiero esto. Me dijo, no, yo te voy a dar algo mejor, te voy a hacer gerente. Y me nombró gerente de limpieza de los baños. Porque me dijo, para servir a Dios hay que aprender a ser humilde. Y si aprendes por los baños, donde nadie quiere ir, serás un buen siervo del Señor. Y yo me enojé y no fui a la iglesia por una semana, no quería saber nada. Sé cómo a mí me va a poner a limpiar los baños. Y después entendí que uno debe tener la humildad suficiente de poder limpiar la inmundicia de otros para que Dios limpie mi propia inmundicia. ¿Se entiende lo que digo? Ser siervo implica humildad, se implica corazón amoroso por los demás, servicio. Que es triste es ver a algunos recitando y pavoneándose de todo lo que hacen por Dios. Cuidado con una enfermedad, con un espíritu inmundo que es el espíritu de orgullo. No hay ningún orgullo en la iglesia de Cristo que sobreviva, porque el grande castigo viene Dios a dar Dios sobre los orgullosos. Los dones que Dios nos da son regalos de la gracia de Dios, que no los merecemos. Nadie merece ni siquiera un don de Dios. Pero Dios en su infinito amor nos dio dones, talentos, carismas. Regalos significa para bendecir la iglesia de Cristo, para bendecir a todo aquel que se acerque. Aquel que diga tengo hambre, sacia su hambre. Aquel que te pida, dale. Aquel que esté sin ropa, tenés 2 chaquetas, dale una. Comparte con tus hermanos. Si tienes ciertos dones, no pienses que se deben a que eres muy inteligente o sabes ministrar bien. Yo pensaba que tenía un don único, y que era algo especial, y que era algo como así un elegido de Dios. Y me di cuenta que todos somos elegidos por Dios. Sí, yo puedo ver futuro, pasado, presente. Dios me muestra visiones, me dice cosas que luego se cumplen, pero no soy yo, es el Señor. Cuando somos humildes, cuando hay humildad de corazón y de alma, sabemos que es Él que hace la obra. Siempre que me dicen, ay, profeta, gracias a su vida, gracias. No, gracias a Dios, mija. Yo no hago nada. El que lo hace es el Señor. El poder para servir viene de Dios. Por nuestras propias fuerzas sería imposible servirlo. Se trata del poder de Dios obrando y capacitándonos para servir, para que no seamos inútiles en la obra de Dios. Inútil es aquel que no es útil, que no da provecho, que no da fruto. Y todo lo que hagamos para servir a Dios y los demás es para la gloria de Dios como meta principal. Debemos glorificar a Dios. No para tu propia gloria o para que te palmeen la espalda o para que te digan aplausos y qué bien lo tuyo, cómo predicás, cómo profetizás. No, rechace todo eso, porque eso te va a hundir. Va a permitir que el diablo de soberbia entre en tu vida. He visto caer muchos colegas, profetas, que tenían un don igual o mayor que el mío y cayeron por el poder, cayeron por la fama, cayeron por la tentación del dinero y cayeron feo.
Y reitero, mi oración al Señor siempre es, siempre quiero servirte, en donde tú me pongas, Señor. No importa el lugar, no importa lo que deba hacer, que siempre sea un siervo útil. Hay un servicio que es más allá del templo y al mismo tiempo necesitamos entender que servir es un estilo de vida. Es una manera de vivir. Cuando uno es siervo en todo lugar. No servir, siervo. No solo servimos en la iglesia, sino que en todas las esferas de nuestra vida debemos tener espíritu de servicio. Así que, en cuanto estás cambiando un pañal de un bebé, estás sirviendo. Porque hay muchos hombres que dicen, no, ese trabajo con mujeres, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo hice con mi primer hijo y lo hago con mis hijos. Lo hice, ahora no le voy a cambiar pañales, tienen 30 años, pero siempre estuve a disposición para cambiar, para limpiar un bebé cuando veía que no se hacía bien, porque ninguna mamá, ningún papá le dieron un manual que dice así se cambia un pañal, ponga la cinta A, peguen al lado B, póngala así, limpia la colita, depende si es hombre o si es nena, limpia así, esto y el otro. Las abuelas enseñaban, pero si vos ves que podés ayudar, hacelo. Hay alguien, a mí me aterroriza ver a los cieguitos que quedan ahí parados en un semáforo en el centro de la ciudad, esperando que alguien les tome el brazo y los cruce, y nadie se detiene. Nadie se detiene. Y tal vez el ciego tendrá necesidad de ir al baño o hacer algo y se lanza a cruzar la avenida, tal vez. ¿Qué nos pasa? Que hemos dejado de servir al que necesita. Darle un vaso de agua a quien tiene sed. Darle algo caliente, como decía la vez pasada, que hacen en el hospital de aquí con las voluntarias donde va Elsa, mi señora. Llevarle algo caliente a alguien que no te conoce, que nunca te vio. Y va a pensar, ¿y por qué esta mujer viene y me da un té caliente? Porque somos siervos de Dios. Y servimos a Dios a través de la gente, no a través de cantarle 2 horas a Cristo. Vamos a hacer el servicio de la alabanza. Sí, amén, aleluya, qué bueno. Pero ¿qué pasa el resto de tu semana? ¿Servís a Dios en tu trabajo? ¿Servís a Dios en tu vida? ¿Ayudando a los demás? Cuando estás cuidando y siendo ayuda idónea para tu esposo, mujer, estás sirviendo. Cuando estás cuidando a los niños de tu matrimonio para que puedan salir a pasear o cenar, estás sirviendo. Cuando estás en tu trabajo y tienes que hacer tareas tal vez desagradables, estás sirviendo al Señor. Debemos, como decía mi abuelo, remangar nuestras mangas y hacer el trabajo sucio o el trabajo que nadie quiere hacer. Y tenemos que estar dispuestos a servir a los que no pueden recompensarnos. Mira, ve la política de todo el mundo. Todos los políticos del mundo sabemos que roban, que hacen su negocio, que hacen negociados y todos. Pero bajo esa excusa, nosotros, los siervos, los hijos de Dios, porque siervos son todos los hijos de Dios, no hacemos nada. Se roban la plata de los indigentes, se roban la plata de los pobres, pero ¿qué hacemos nosotros por ellos? ¿Qué acción tomamos? Muchos me dicen, sí, pero son millones, hay 10 millones de pobres, yo no puedo darle a los 10 millones de pobres. Sí, pero con que lo hagas con uno, vas a dar el ejemplo y a ti se sumará otro y otro y otro hasta que lleguemos a solucionar el problema de ayudar a todos aquellos que necesitan. Lo que no hace el gobierno
lo va a hacer el gobierno de Dios, el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. ¿Me va entendiendo la dimensión que tiene la de ser siervo? Sentir por el otro, sentir el abandono, sentir la falta de amor, sentir el desprecio y solucionarlo, no pasar de lado y no escuchar y no ver. Tenemos que estar dispuestos a servir a los que no nos pueden recompensar, al contrario, nosotros tenemos que dar. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor. Jesús se hizo siervo de Dios por amor. ¿A quién? A toda la humanidad, a todos nosotros. ¿Y usted se cree que yo, usted, cualquiera, merecíamos que Él se haga siervo, que se haga hombre, que se haga ser humano y sufrir de la manera que sufrió? ¿Se cree que alguno de los que nacieron y los que nacen, los que están ahora en la tierra, es merecedor de tanto? Yo creo que no. Pero Él lo hizo por amor. Corazón humilde y amor. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, Jesús, Él se humilló. ¿Por quién? Por ti, por mí, por toda la creación. Y a mí esto me conmovió mi ser, mi mente. Y cuando yo entendí que yo no era merecedor de tanto amor, dije, Señor, yo quiero ser humilde como tú. Quiero ayudar, quiero hacer. A mí me ha ayudado mucho a la hora de hacer una tarea desagradable, como te decía, limpiar los baños de la iglesia. Por ejemplo, pensar que lo hago para mi Señor, que lo hago para Dios. Estoy limpiando la mansión del Señor. Y cuando pienso en esto, toda mi actitud cambia por completo. Mire que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Servir trae una satisfacción personal de saber que estamos haciendo, ¿sí? Estamos haciendo lo que el Señor quiere. Y Él ve cada vaso de agua fría que ofreces a un niño en su nombre. Cada pedazo de pan que ofreces al hambriento en su nombre. Él ve cada cosa que hacemos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Anótelo bien grandote en su cuaderno, téngalo allí, Mateo 20:28. Te lo repito, porque este versículo hace más de 30 y pico de años sacudió mi vida. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servirnos, Él vino para salvarnos, Él vino para rescatarnos y no pidió nada. Se sacrificó, se humilló, fue torturado, todo por mí. ¿Y sabe cuál era mi trauma antes de convertirme? Yo me sentía que no valía nada a pesar que tenía todo lo que quería. Pero que no valía porque nadie apreciaba mi esfuerzo. Yo tenía mi coche, tenía dinero, trabajaba duro, tenía todo lo que un joven podría querer. Pero me sentía mal. Porque me faltaba Cristo, me faltaba humildad. Practicaba un deporte, el rugby, donde jugaba en primera división.
había sido preseleccionado 2 veces para los pre-Pumas, los jóvenes Pumitas, y para cualquier joven hubiera sido importantísimo, pero yo me sentía mal y vacío. Y pasaron años hasta que Dios llegó a mi vida, Jesús llegó a mi vida. Recuerda cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos en la Santa Cena. Allí tenemos un buen ejemplo de servicio y humildad para que siguiéramos su ejemplo. Lee el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 20. Jesús lavando los pies de los discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, a Dios iba. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Amén. Es un ejemplo tremendo de servicio y humildad. Pero Pedro, como era el más revoltoso, dijo: No, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice: Si no hiciere esto, no entrarás en el reino de los cielos. Porque le quiso decir que no hubiera entendido nada del principio de la humildad y el amor que debe tener un siervo de Dios. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo. Siervo de toda la humanidad. ¿Por amor a quién? Amor a nosotros. Y para salvarnos del pecado y la muerte eterna. Filipenses 2, 5 al 8, léelo. Nos salvó siendo siervos. Siervo. Mire la magnitud de la palabra siervo y el ministerio. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más
si nosotros nos hacemos siervos por Él? ¿Se preguntó esto? ¿Por qué causa usted se haría siervo de Dios? Somos siervos de Dios, somos siervos del Altísimo, somos gente que tenemos la necesidad de servir a Cristo a través de nuestros actos, porque no se sirve a Dios cantando o entrando en una iglesia o memorizando toda la palabra. Para terminar, yo me gustaría que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué significa ser siervo de Dios según tu opinión? A través de las Escrituras vemos que todos los autores del Nuevo Testamento usan frases para referirse a ellos como siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo alternativamente. Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1:1 y el siervo de Dios en Tito 1:1. Santiago hace lo mismo en la apertura de la carta a los judíos, presentándose como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo hacen Pedro y Judas en las primeras líneas de sus cartas, y no solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo. Todos los cristianos somos llamados a ser siervos de Dios. Todos los creyentes. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. El apóstol Pedro nos llama, nos insta en su primera carta a que vivamos libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Dios viviente. Eso está en Primera de Pedro 2:16. Ser siervos y ser libre al mismo tiempo, interesante es esto. Usted pensó, ser siervo implica ser libre de toda potestad, de todo principado y estar bajo servidumbre, porque la palabra siervo viene del que sirve, pero estoy sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios bueno, a un Dios de amor. El siervo de Dios es quien está dispuesto a hacer lo que Dios le pida, cuando Él se lo pida, donde Él se lo pida, y no importa lo que Él te pida. Repito, un siervo de Dios está dispuesto a hacer lo que Dios le pida, cuando Él se lo pida, donde Él se lo pida, y no importa qué es lo que Él te pide. La palabra siervo en griego, doulos, significa esclavo. O sea, no es tu voluntad, es la de Dios. Que cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios, debo obedecer como un esclavo. Pero claro, en nuestro concepto humano tenemos la palabra esclavo como algo malo. Pero la palabra griega, doulos, significa servir, servicio completo. Servir a alguien con denuedo, con poder. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Eso significa la palabra verdadera, siervo, doulos en griego. Al usar este término para describirse, los apóstoles están expresando absoluta devoción y sujeción a Cristo. Están expresando su actitud de absoluta obediencia hacia Cristo, algo que no solo los apóstoles fueron llamados, reitero, sino todos los que somos de Cristo debemos ser 100% obedientes, doulos de Cristo, esclavos de Cristo. Esa es la obediencia incondicional la que nos va a habilitar para ser siervos efectivos, siervos que demos fruto. Y esa obediencia comienza en nuestras vidas
Cuando renunciamos a otros señores, nos identificamos con Cristo, descubrimos en la Escritura cuál es su voluntad, vivimos de acuerdo a ella, a la palabra de Dios, y conscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios. Y aun cuando estos intereses, gustos, hábitos, preferencias, tendencias hayan sido muy importantes para nosotros en el pasado, debemos alejarnos de todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Escuchamos a Pablo exhortando a los romanos a vivir esa vida de obediencia que Cristo demanda para nosotros. Y escuche bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, lo que corresponde. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otros versículos para guardar y atesorar. Romanos 12, versículos 1 y 2. Basados en estos versículos, los que siguen del capítulo 12 de la carta a los romanos son cuyo comentario omití colocar en esta predicación porque haríamos muy extenso, pero pasamos a los principios elementales de la vida de un siervo de Dios. El principio número 1, les voy a dar 3 o 4 y terminamos. Un siervo de Dios se congrega, la Biblia nos enseña no enseña en absoluto el concepto del cristiano separado de la iglesia. Somos iglesia, eclesia, pueblo, conjunto, reunión de familia cristiana, ¿sí? Por el contrario, denuncia la idea de un desacato a la voluntad de Dios. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. El verdadero creyente sabe que hay mandamientos en la Escritura que no pueden ser obedecidos a menos que formemos parte de la iglesia. Por ejemplo, en Juan 13:35 Jesús dice: en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cómo podremos mostrar a la gente que somos discípulos de Cristo? ¿Y cómo podremos amarnos los unos a los otros si no nos reunimos con los discípulos, si no nos congregamos entre hermanos? Por lo tanto, al no congregarnos, estamos desobedeciendo a Dios. El apóstol Pablo nos da mandamiento en Gálatas 6:10 para que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo podremos hacer el bien a la familia de la fe si no nos reunimos con ella, si no sabemos qué pasa? Hoy nos estamos reuniendo de manera virtual en muchas naciones porque así Dios lo mandó cuando comenzó la pandemia. Pero ustedes saben mi corazón y yo estoy proclamando y declarando que el Dios de todos los cielos está por entregarme un lugar sin pagar un centavo, totalmente equipado para que todo el mundo pueda venir a recibir de la gracia de Dios en este ministerio. La analogía con el cuerpo humano usada por Pablo en Romanos 12 ilustra este punto en forma maestra, como maestro. Somos llamados a estar unidos formando un cuerpo, porque Cristo ha fundado una sociedad, una asociación, estableciendo una unión entre sus discípulos. Lo mismo sucede entre los miembros de un cuerpo humano. El principio número 2 de un siervo es ser siervo de Dios. No es una opción, es un llamado. No hay opción, no te puedes negar. Para el cristiano no se trata si debe servir o no. Desde
que el ministerio es un llamamiento de Dios, es decir, irrevocable, no se cancela. Si Dios te llamó, sí y amén. Esto está en Romanos 11:29. Es bueno saber que Dios no toma a la ligera la desobediencia de su llamado. Si yo me niego el llamado de Dios, estoy siendo desobediente. El siervo no es un observador distante, alguien desinteresado. Hay iglesias llenas los domingos con este tipo de cristianos. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo encontramos dos instancias que ilustran la actitud del siervo. Cuando Jesús le dice a Pedro y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Jesús llama a Juan y Jacobo, la Escritura registra, ellos, dejando la barca al instante y a su padre, le siguieron. Cuando Dios llama, le debemos seguir. La injerencia es que cuando Él habla, nosotros obedecemos. Él llama y nosotros damos el paso adelante. ¿Estamos diciendo esto en nuestras vidas hoy? ¿Estamos realmente obedeciendo al llamado que Dios te ha hecho? ¿O estamos mirando para otro lado? Estamos poniendo excusas. Quizás muchos de nosotros tengamos que saltear líneas cuando cantamos alabanzas. Por ejemplo, esa que dice, he decidido servir a Cristo. Si no lo sientes, no lo haces, mejor no lo cantes, porque estarías perjudicándote aún más. La obediencia de Abraham también es un buen ejemplo. Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación muy grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham obedeció incondicionalmente, sin pensarlo. Escuchó una voz que él pensó que era Dios y le obedeció. ¿Qué diferencia hay con nosotros el día de hoy, verdad? Qué insoportables somos, consumidos por una preocupación, un temor, una necesidad. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Somos esponjas absorbiendo constantemente bendición. Y está el Señor llamándolo así en el día de hoy. Piensen bien, hermanos. Dios te llama a servir, a ser siervo, no a recibir bendiciones solamente. El principio número 3 de un siervo es cuando el Señor llama, también capacita. Si el Señor te llamó a ser profeta, te va a capacitar con dones, con enseñanza, cómo administrar tu don. ¿Sí? Dios no es como un jefe que le ordena a un empleado a hacer un trabajo para el cual no está capacitado y no ha sido entrenado. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones y habilidades que no los sabíamos usar. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tenía el don de la visión, pero no sabía cómo usarlo. Hasta que entré al camino del Señor, sujeté mi don, lo puse en las ofrendas del altar de Dios. Y dije, Señor, usa este don que me has dado, porque yo no sé cómo usarlo. Y ahí nace el ministerio profético. Respondí al llamado. Dios ha dado a cada uno de nosotros habilidades, dones, algo que el cuerpo de Cristo necesita. Y es Dios, Espíritu Santo, el que distribuye los dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Dios quiere. 1 Corintios 12:11. ¿Con qué propósito? Y la respuesta está: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio
y para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. ¿Para qué repartió dones, en particular el Espíritu Santo? Para perfeccionar a quienes, a nosotros, para la obra del ministerio, para la organización de la iglesia. La iglesia es un organismo, pero también es una organización. Y a nivel de la iglesia local, cuando el organismo no está organizado, se enferma y se muere. ¿Cuántas iglesias hemos visto morir en estos años post pandemia? Romanos 12:6 y este pasaje nos enseña que cada uno de nosotros debemos administrar nuestro don o dones de acuerdo a la gracia que se nos es dada, sin mezclarse en lo que concierne a otros. Tampoco debemos desear hacerlo todo, sino que debemos contentarnos con lo que nos toca, con la porción de tarea que Dios nos ha dado. No debemos usurpar la labor de todos los demás. Esta es la raíz de los problemas de muchas iglesias, donde los pastores y otros líderes quieren estar en todo, sin perderse detalle, queriendo tener la última palabra. Y cuando esto sucede, vamos a tener un desastre de mayores proporciones. Entonces, recordemos que somos miembros, los unos y los otros pertenecemos, y cuando uno no cumple con su función o quiere cumplir con las funciones de los demás, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo de Cristo sufre. Hoy en día, cuando el cuerpo de Cristo sufre tremendamente porque carga sobre sus hombros un número sin precedentes de miembros que están atrofiados, que no sirven, que no funcionan. Y a modo de aclaración, digamos que usted no tiene que saber cuál es su don para comenzar a servir a Cristo. Porque mucha gente pregunta y pregunta por años, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es esto y el otro? Si no lo sabes, es porque no es tu tiempo todavía. ¿Sí? Debes ser dócil a tus autoridades, a Cristo. Aceptar el trabajo que se te indica hasta que llegue el momento. Y por si acaso alguno de nosotros tiene dificultad para identificar sus dones, es un alivio saber que no es necesario primero identificar el don o los dones. Quiere decir que no tener claridad al respecto no puede servir de excusa para no ponerse a trabajar para Cristo. Hay gente que lleva años tratando de descubrir cuál es el don que tengo. Y bueno, yo le diría a muchos que tienen el don de molestar, pero bueno, no quedaría bien. Y se van a la tumba sin haberlos descubierto. ¿Por qué? Porque nunca se han puesto a trabajar. Yo les diría en este tiempo, y para cerrar hoy, manos a la obra, despiértate, propóngase trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas oportunidades en su iglesia, en su ciudad, en su región, para trabajar en la obra de Dios, mostrando la humildad y el amor de Cristo en todos sus actos. El Señor le mostrará sus dones, sea fiel y le dará más, sea infiel y le quitará todo lo que tiene y se lo dará a un siervo fiel. Y para terminar, la palabra que está en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar, ¿sí?, algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nada de lo que hagas que sea exitoso proviene de ti, proviene de Dios. Dios usa vasos de barro imperfectos para hacer la obra perfecta del Altísimo. Esta es la actitud y la perspectiva que debemos mantener. Traigamos a un antiguo amigo a la memoria. Nabucodonosor tiene un sueño, pero se le olvida. Preocupado en extremo, llama a los sabios de la época, les pide que le reconstruyan su sueño y luego se lo interpreten. Pero nadie puede hacerlo.
y Nabucodonosor no era muy democrático. Ordena la muerte de todos los sabios de Babilonia. Daniel pide tiempo al rey para poder interpretar el sueño y Dios se lo revela en visión. Y ahora observamos las palabras de Daniel frente al rey, a Nabucodonosor. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Daniel pudo haber respondido, sí, yo puedo. Pero él contesta, no, yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Se entiende? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Usted piensa que puede hacerlo? ¿Piensa que está capacitado a hacerlo? ¿Que tiene el carisma y personalidad para hacerlo? Y Dios le va a decir, no te necesito, gracias. ¿Sí? Es una extraña forma de evaluar, ¿verdad? Pero por otra parte piensa, ¿qué no puede? ¿Que es incompetente, insignificante, inadecuado? Dios puede estar a punto de poner su mano sobre usted para colmarlo con un ministerio como nunca imaginó. ¿Y por qué? Principio número 4. Servir no es algo que usted hace por Dios. Es algo que Dios hace a través de usted. Repito, servir no es algo que usted hace por Dios. Es algo que Dios hace a través de usted, de su vida. Y este es un principio que muchos de nosotros debemos tener presente todo el tiempo, debido a que tenemos la tendencia a creer que somos suficientes en nosotros mismos para la tarea. Y cuando llegamos a pensar de esa manera, es justamente cuando dejamos de servir a Dios. ¿Sí? A Dios en espíritu y en verdad. Cuando nos desconectamos de Él, es cuando pensamos que es por nuestra causa. El ministerio efectivo depende de la condición de total humildad en el ministerio de Dios. No hay lugar para la arrogancia en el ministerio. Por el contrario, una actitud de total dependencia a Dios es requerida para tener un ministerio exitoso, sabiendo que es Dios que hace la obra por medio de nosotros y no nosotros por nuestra cuenta. Amén. Vamos un pensamiento del apóstol Pablo. Todo ministerio es para la gloria de Dios y no la nuestra. Pregúntese a usted mismo, ¿busca la gloria para usted? ¿Quiere ser predicador? Dios le dice, lo siento, no estoy llamando predicadores esta semana. Vuelve la semana que viene, como en un trabajo. ¿Quiere ser un hombre de fe, un héroe de la fe? La respuesta es, estoy buscando obreros anónimos, no héroes. ¿Quiere ser ministro de alabanza? Y Dios le va a contestar, lo siento, necesito un encargado del equipo de sonido. Necesito un encargado que cante una canción. ¿Quiere ser conferencista, viajar por diferentes lugares del mundo? Lo lamento. Vaya de misionero al África, al altiplano, vaya de Bolivia, donde nadie quiere ir, ahí vaya. ¿Cuál es la conclusión? Y con esto terminamos, porque ni Oriente ni de Occidente viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece, dice el Salmo 75, versículos 6 y 7.
Principio número 5. No responder al llamado de Dios a servirlo tiene consecuencias eternas. Debo responder al llamado de Dios. No puedo esquivarlo, no puedo irme. La verdad es que a pesar de la claridad bíblica en cuanto a lo que Dios espera de nosotros, la vasta mayoría de los cristianos no respondemos a la gracia de Dios en la medida que Él espera. El hombre y mujer promedio en la Iglesia de Cristo, sin siquiera pensarlo, sin siquiera preocuparse, sin siquiera recordarle a la conciencia, es feliz gastando su tiempo, su esfuerzo y sus recursos en cualquier otra cosa antes que en un ministerio del cuerpo de Cristo. Dios no va a pasar por alto tal medida de ingratitud. Habrá consecuencias en la eternidad. Amén. Bueno, dice 2 Corintios 5, 14, 15, por el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios espera esto de nosotros y al no hacerlo estamos desobedeciendo a Dios y nos exponemos a la disciplina de Dios en esta vida y en futuras pérdidas en la eternidad. Ya estás santo, maduro y próspero serás si obedeces a Dios. Hasta aquí por hoy la palabra de Dios. Sé siervo, y ser siervo es ser humilde y tener limpio corazón. Amén. Vamos a la Santa Cena del Señor. Y la Biblia nos enseña que para poder participar dignamente de la Cena del Señor, debemos entregarle a Cristo antes todos nuestros pecados, nuestros problemas. Así que yo voy a proponer que mi esposa, la pastora Elsa, ore para si le entregamos y todos oremos. En cada lugar, en cada sitio, entregale todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Adelante, Elsa. ¿Puedes hablar o estás...? ¿No? Bueno, anda con un problema de diente. Bueno, Mónica. Conducción y oración. Dale. Oración de arrepentimiento para participar de la cena. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde. Primeramente, Señor, con un corazón arrepentido. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados que hicimos queriendo o sin querer. Te pido que tu sangre, Señor, en esta tarde limpie todo pecado, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tener este privilegio de participar de tu santa cena, Señor, de compartir junto con mis hermanos el pan y el vino, Señor, recordando tu muerte. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a consagrar los elementos. Señor, consagra el pan, símbolo de tu cuerpo, y consagra el vino. En el nombre poderoso de Jesús, que a partir de este instante tu poder entre y transforme este vino en sangre de Jesucristo y este pan en cuerpo del Señor. Lee la palabra, por favor, Mónica. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Compartamos juntos el cuerpo de Cristo.
Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Compartamos juntos la sangre del Cordero. Oremos. Dale gracias a Dios porque te ha hecho digno de compartir el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Amén, Señor. Te damos gracias por haber compartido la cena contigo en memoria tuya. Y queremos ser, declarando en esta noche como cierre, dignos siervos de tu obra. Y recuerde que lo que dijimos al principio, el siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios diga, lo que Dios pida. Está dispuesto cuando Él se lo pida. Está dispuesto a hacerlo donde Él lo pida. Y no importa lo grande o pequeño que Él sea lo que te pida. Son 4 condiciones. Pero sobre todas las cosas, lo que aprendí hace muchos años, la humildad y el corazón puro. Un corazón con amor. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado al culto de hoy. Espero que hayas recibido bendición, que hayas recibido un mensaje desde el corazón de Dios, porque Dios necesita muchos obreros y siervos en toda la faz de la tierra. Es el tiempo de servir a Dios. Amén. Y Dios lo hará contigo y con todo aquel que tenga el corazón dispuesto a humillarse delante de Dios, a servir, a cumplir con lo que Él te pide cuando Él te lo pide. No importa lo que sea, pero hagamos la obra. No te quedes sentado en tu casa, en la iglesia, en donde sea. Acciona sobre la palabra. Vive la palabra. Que no sea una palabra fría, que sea un accionar permanente en dirección a tu llamado, a lo que Cristo te ha dado. Porque a todos nos llamó a servicio. No hay un solo creyente del mundo que no tenga un llamado. Así que, siervo de Dios, siervos y siervas de Dios, que el Dios de toda gloria te llene de dones y talentos para cumplir tu llamado. De bendiciones en tu casa y en tu familia, para que puedas ser un digno o una digna sierva de Dios. Amén. Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos. Que Dios los bendiga. Gracias. Saludo con la paz del Señor. Y nos vemos mañana a las 20 horas en tiempo de apóstoles y profetas. ¿Sí? Amén. Que Dios los bendiga. Igualmente. Bendiciones, pastor, bendiciones para todas las hermanas, que Dios los bendiga mucho. Amén, amén. Gracias, Bendiciones, Sara, bendiciones de España, bendiciones en Dominicana, bendiciones en Francia, Paraguay, Ecuador. Bendiciones, feliz noche. La mesada de... Y en Buenos Aires también. Bendiciones, profeta, bendiciones. Bendiciones. Castelar no entra en Buenos Aires, así que.
No, No me peleé, profeta, no me peleé. no pelea. Digo la verdad, si no entra en Buenos Aires. Sí, entra, sí entra. Es conurbano bonaerense. Sí, sí, es verdad. Es O verdad no también. escuchan cumbia ahí en Castelar. Sí, por supuesto. Bueno, buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches, Oscar. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos.